La fe de Jesús, un curso de 20 lecciones de vida que te enseñarán las grandes verdades de la palabra de Dios, en la voz del evangelista, teólogo, pastor Jarib Serrano. La fe de Jesús. Lección número 19. Lo que la Biblia enseña acerca de la vida cristiana. Hola queridos amigos, es un placer saludarlos en el nombre de Jesús. Qué bueno ha sido estar con ustedes. Cada uno de los estudios que hemos tenido ha sido una bendición. Y ahora que ya estamos en la recta final, queremos agradecerles e invitarlos a que continúen trayendo a otros para suscribirse a este canal de YouTube. Donde quiera encontraste este material, esperamos que sea una bendición y puedas compartirlo. El día de hoy vamos ya en la recta final a estudiar un tema muy interesante y es lo que la Biblia enseña de la vida cristiana. Ese es el estudio número 19. Espero que sea de bendición para cada uno. Muy bien, pastor. La pregunta número 1 para el estudio de hoy dice: ¿qué cambio ocurre al aceptar a Jesús? Esto, por cierto, es una muy interesante pregunta. Y la respuesta la encontramos en 2 Corintios 5:17, que nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando la palabra de Dios en este texto nos dice nueva criatura es, la palabra griega para nueva es cátesis. La cátesis es precisamente la reingeniería, volver a formar al individuo. Lo que la palabra de Dios está proponiendo en este texto no es hacer una enmienda en tu vida, es cambiarla por completo. Es permitir que Dios tome este viejo hombre, esta vieja mujer viciada, golpeada por el pecado, y genere un nuevo ser dispuesto a hacer su voluntad. Continuando con nuestro estudio, vamos con la segunda pregunta, que dice: ¿qué experiencia maravillosa tendremos? La respuesta a esta nueva pregunta conlleva una esperanza. Y ciertamente 1 Tesalonicenses 5:23 nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente hay una promesa de esperanza, y esa promesa es que Dios mismo nos santificará. Y es precisamente en esa promesa que nosotros experimentamos una preciosa experiencia, la experiencia de la santificación en cuerpo, la santificación en alma, la santificación del espíritu. Todo lo carnal, todo aquello que nos arrastra al pecado, ha sido sustituido por un nuevo proceso. Ese proceso tarda años. No salimos perfectos una vez que hemos entregado a Cristo nuestro corazón de inmediato. No, pero sí Cristo toma ese corazón y comienza a trabajar en ti. Y el proceso de santificación, cediendo nuestra voluntad a la de Él, es una realidad una vez que hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús. La tercera pregunta nos dice: ¿cuál es la actitud correcta ante las pruebas? Esta pregunta suele ser difícil de responder, ¿saben, estimados amigos? Pero para la Biblia no hay ninguna dificultad. Y el libro de Primera de Pedro, el capítulo 4 y los versos 12 y 13 nos dicen: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Saben que nosotros como cristianos muchas veces somos vilipendiados, somos ofendidos, somos cuestionados. Y muchas veces en mi experiencia ministerial, la gente se me ha acercado y me dice: pero ¿cómo es posible, hermano, pastor,
que ahora que me he entregado a Jesús siento aún más pesada la carga. Siento dificultades mayores, han venido mayores problemas a mi vida. La actitud con la que nosotros respondemos ante las pruebas demuestra si nosotros realmente pertenecemos a Cristo o no. Si usted está en una dificultad, amigo que me está escuchando y que me está viendo, si usted tiene algún problema, recuerde, es de sumo gozo participar en los sufrimientos de Cristo Jesús. El oro solo puede ser afinado en alta temperatura. El material precioso solo sale como producto de la prueba. No temas enfrentar la dificultad, enfréntala con valor, sabiendo que Cristo enfrentó la dificultad y venció. Y tú y yo, como sus hijos, podemos y debemos en el nombre de Jesucristo enfrentar la pérdida de ese ser querido, enfrentar muchas veces ese sufrimiento, esa agonía de no tener trabajo, de tener dificultades económicas, de tener matrimonios que se tambalean. Aférrate a la mano de Jesús, porque Él ha vencido y tú también vencerás. Siguiendo con este interesante estudio, nuestra cuarta pregunta dice: ¿cuál es el indispensable alimento espiritual diario? Hay ciertas cosas que son indispensables para nuestra vida espiritual. Algunos pretenden tener éxito en la vida cristiana sin seguir los consejos bíblicos, pero no es posible. No hay una correlación entre vida cristiana y desechar la palabra de Dios. Por eso en esta ocasión la consultamos primeramente en Deuteronomios capítulo 6 y versículos del 6 al 9, que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal de tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra de Dios, tu vida devocional, la vida de oración, nunca puede faltar. Si tú ya decidiste seguir a Cristo, escucha esto: la clave del éxito es la vida devocional, es el estudio diario de la palabra, es la oración. Por eso dice: la tendrá consigo y la acercará a su corazón. No basta con abrir la Biblia en el Salmo 91 y creer que por el hecho de estar mágicamente sobre una mesa ya te está bendiciendo. No, escudriña las escrituras. Mira lo que dice el consejo bíblico en Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Aquí se usa una figura literaria muy especial. Fueron halladas tus palabras y las comí. Amigo, ¿deseas tener éxito en la vida espiritual? ¿Deseas sentir que te sobrepones a la tentación? ¿Deseas sentir que Dios está transformando tu vida por completo? Entonces come la palabra, cómela cada día, escudriñala, siéntela, vívela. Nunca te atrevas a salir a la calle sin haber estudiado tu Biblia. La quinta pregunta es: ¿cómo establecemos comunión con Dios? Esta pregunta tiene lugar en un texto que es el más pequeño de toda la Biblia, y ese está en Primera de Tesalonicenses 5:17, que nos dice: orad sin cesar. Este pequeño texto de la Biblia, amigos, sin lugar a dudas, es poderoso. Orad sin cesar. ¿Cómo establecemos comunión con Dios? Orando cada día. En el punto anterior miramos que debemos estudiar, pero no menos importante todavía es orar. Cuando yo estoy visitando a cualquier cristiano, no importa quién sea, lo primero que pregunto: ¿has orado? ¿Has estudiado tu Biblia? Porque si estás orando y estudiando tu Biblia, el resultado es que vencerás al enemigo y tendrás una vida espiritual exitosa. A mucha oración, mucho poder. Poca oración, no hay poder. Así que, hermano y amigo, recuerda, oremos sin cesar. Muy bien, nuestra sexta pregunta es: ¿qué día es dedicado a la adoración a Dios?
Estimados hermanos y amigos, ciertamente a través del estudio de la palabra hemos descubierto ya esta verdad en el pasado. Pero es bueno mencionar lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 58 y los versículos 12 al 14. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos, de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamas delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amigos y hermanos, hemos estudiado ya que es necesario adorar a Dios en el día que Él ha establecido. Y ese día es el día sábado, el séptimo día de la semana. Ustedes y yo necesitamos, el sábado fue hecho por causa del hombre y lo necesitamos. No porque Dios no pudiese ser adorado, si hay otros mundos perfectos que lo adoran en espíritu y en verdad, sino porque usted y yo necesitamos reconocer que hay un Dios grande, misericordioso, pero también creador de todo cuanto hay. Vayamos el sábado a la iglesia, adoremos al Señor. Si tú eres cristiano y has aceptado lo que la Biblia dice respecto a esta verdad, entonces no puedes quedarte en tu casa de ahora en adelante. Busca una iglesia el sábado. Entra a esa iglesia y adóralo en espíritu y en verdad, porque el Señor anhela tener ese encuentro semanal contigo. Todos los días se estudia, todos los días se ora, pero el día sábado es de permanente unión con el Espíritu Santo en adoración a nuestro Dios. Continuando con la pregunta 7. ¿En qué lugar se presta la adoración a Dios? Sabes que para responder a esta pregunta, déjame decirte, mucha gente ha venido a mí y me dice, yo no hago nada malo el día sábado. No tengo ningún problema, es más, yo considero que guardo el sábado. Pero miren lo que dice Lucas, el capítulo 4 y el versículo 16. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús dijo, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Este texto de Lucas 4:16 se está hablando de Jesús y dice que él conforme a su costumbre, en otras palabras, Jesús no tomaba el sábado para irse a la playa. Jesús no tomaba el sábado para arreglar las cosas que tenía descompuestas en la casa. Jesús no tomaba el sábado para hacer su voluntad. Jesús tenía por costumbre dirigirse a la sinagoga, al templo, a la iglesia y adorar en ese día. ¿Dónde es el mejor lugar que nosotros nos podemos encontrar para prestar la adoración a Dios? Sin lugar a dudas, en la iglesia. Así que amigo, amiga, no te pierdas este próximo sábado el culto de adoración a Dios. Siguiendo el ejemplo de Jesús, tú y yo debemos estar ahí. Muy bien, la pregunta 8. ¿Qué trascendental misión nos confió Dios? A esta altura del estudio, ya hemos llegado a la parte que tiene que ver con el testimonio tuyo y mío. Hemos estado hablando de la relación con Dios y de lo que espera Dios de sus hijos cuando hemos aceptado seguirle a Él. Pero vamos a ver la parte de la testificación y esa la encontramos en Mateo 24:14, la respuesta, y miren qué interesante lo que dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Sabes que hay una tremenda misión en cada hijo de Dios? Cada uno de nosotros tenemos la misión de testificar que Cristo viene pronto. Hablarle a la gente de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es más que un simple consejo, es un deber. Es un deber cristiano predicar el evangelio.
Y hay que predicarlo, como dice el texto, por testimonio a las demás naciones. No basta solo con hablar, no basta solo con decirle a la gente tiene que ver en mí a Cristo viviendo. Y cuando la gente observa que Cristo vive en mí, entonces nosotros estamos testificando de que Dios nos confió una tremenda misión y esa misión se está cumpliendo en nuestra vida, la de predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La pregunta 9, ¿qué preparación esencial debemos poseer? Algunos piensan que para estar completamente preparado es necesario pasar demasiado tiempo estudiando la Biblia. Piensan que tienen que realizar incluso estudios teológicos. Sin embargo, la palabra de Dios en 1 de Pedro 3:15 nos da la respuesta. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahí hay un consejo muy valioso. En primer lugar, hay que estar santificados con Dios en el corazón y luego estar listos para hacer apología del evangelio. ¿Qué significa apología? Apología es defensa. Esa es la palabra que se está mencionando acá en griego. La apología, la defensa del evangelio, con mansedumbre, con humildad. La Biblia no es para discutir y que nos peleemos y que usted se enoje y que usted diga está loco y comience a generar epítetos y ofensas hacia mí porque no está de acuerdo con algo que he dicho. La palabra de Dios no es para discusión. La palabra de Dios es para salvación en el nombre de Jesucristo. Y usted necesita entender que si ahora usted es cristiano, usted debe prepararse, santificándose y preparando para hacer defensa de lo que usted ha creído, estudiando la Biblia y preparándose para dar a conocer con elocuencia a otros lo que Cristo ya le ha dado a conocer a usted. Muy bien, continuando. Pregunta número 10. ¿Quiénes son nuestros guías humanos? Muy bien, es interesante esta pregunta y es interesante porque hay mucha confusión respecto a ella muchas veces. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. El apóstol Pablo nos está recomendando aquí que debemos respetar a nuestros guías espirituales humanos. Y en esto hay dos extremos. Hay gente que piensa que lo que dice el pastor es ley y hay que cumplirlo. Y hay otra gente que tiene una fobia tremenda y dice esos pastores son unos aquí, son unos allá, los sacerdotes, los pastores, y meten en el mismo calificativo a todos los religiosos. Sin embargo, lo que la palabra de Dios nos aconseja es, si tienes un guía espiritual, si alguien está trabajando por ti, si alguien ha orado por ti, si alguien te ha traído al evangelio, si alguien te está pastoreando, conduciendo, respétalo, estímalo, ora por él, apóyale, que él sienta que tú estás ahí respondiendo al llamado de Cristo Jesús y que pueda hacer esto para testimonio de la vida de la iglesia también. De tal manera que ¿quiénes son nuestros guías espirituales? Todo aquel que se acerca a ministrarnos, aunque no sea pastor, pero si ya oró contigo, si te está conduciendo a los pies de Cristo Jesús, a ese tenle en alta estima, porque es tu hermano, tu amigo. Y si es un pastor, pues ama a tu pastor y siéntete feliz, gozoso de poder disfrutar con él la experiencia de venir a Cristo Jesús. Y para terminar tenemos la pregunta número 11. ¿Quién es nuestro guía supremo? Sin lugar a dudas, es un placer para mí cerrar con esta respuesta final que tiene que ver con la pregunta 11. Y miren lo que dice Colosenses 2, 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados
y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Saben quién es el principal guía supremo en nuestras vidas? Cristo Jesús. Y somos llamados por la palabra de Dios a seguirle a Él. Y cuidado con esto que voy a decir. Escúchame, no sé dónde estás, ni cómo estás, ni cuál es la circunstancia, pero tarde o temprano el diablo, que también todo lo sabe, va a escuchar y va a tratar de perjudicarte, va a tratar de hacer que tus guías espirituales tropiecen, y muchos lo harán, muchos lo harán. Y una vez que tus guías espirituales hayan tropezado, te vas a sentir descorazonado y vas a querer abandonar el camino que ya decidiste tomar. Entonces recuerda lo que acabamos de leer ahora. Y lo que acabamos de leer dice: edificados sobre Cristo Jesús. Nunca pierdas de vista que si bien debes amar a aquellos hombres y mujeres que te han conducido a Cristo, debe ser el principal objeto de tu fidelidad el adorar, permanecer y ser amigo de Cristo Jesús. No olvides eso. Si eres amigo de Jesús, ahora sélo por siempre, y entonces tendrás éxito total en tu vida espiritual. Apreciados amigos y hermanos, es importante haber llegado a este punto de la lección de hoy. Pero es importante porque tú y yo necesitamos tomar una decisión en el nombre de Jesucristo. Y yo quiero pedirte a esta hora, si es tu decisión seguir a Jesús, si es tu decisión hacerte amigo fiel de Jesús, si en tu corazón has decidido que ya es tiempo de dejar la vida de pecado y entregarte a Jesús para vivir feliz, orando, estudiando, testificando y haciendo de Él tu máximo ejemplo, entonces es la hora de que sellemos este pacto con oración. Por eso, ahí donde estés, en este momento toma un minuto para orar conmigo. Padre amado, tus hijos e hijas, reconociendo la necesidad de ti, cansados de vivir en un mundo lleno de pecado y practicando el pecado, infringiendo dolor a sí mismo y a otros, ahora declaramos que te aceptamos a ti como el Rey de nuestras vidas. Danos, oh Padre Celestial, el gozo de la salvación y permite que cada día pueda ser una nueva experiencia, orando, estudiando. Cada día, oh Señor, testificando de que tú eres nuestro Rey y Salvador. Bendice a cada uno. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Gracias por estudiar con nosotros la palabra de Dios a través de su curso bíblico La Fe de Jesús. Le esperamos en otra ocasión. Que el Señor le bendiga.